Bien, amigos de BPI, vamos a escuchar en este momento declaraciones de la Comisión de Finanzas dando el índice de inflación del mes de marzo. Vamos a escuchar al diputado Ángel Alvarado, integrante de esta comisión. La actividad económica y el índice nacional de precios del consumidor de la Asamblea Nacional del mes de marzo y el cierre del índice de actividad económica del segundo semestre del año 2018. Entonces, bueno, para el mes de marzo tenemos que la inflación que mide la Comisión de Finanzas y de la Asamblea Nacional nos da una variación de precios de 18,1%. Esto implica una variación acumulada de diciembre a marzo, es decir, el acumulado del año de 429,3%. Y una variación interanual de precios de 1.623.656%. Estamos hablando de una variación interanual por encima de 1.500.000, es decir, 1.623.656%. Y hay que hacer algunas consideraciones al respecto. La primera consideración general es que nos mantenemos en hiperinflación. Gran parte de la explicación de este índice, que está por debajo del 50%, se debe a que la actividad económica prácticamente no existió durante el mes de marzo. El país estuvo paralizado bueno, eso evidentemente afectó esta variación de los precios. Esto no quiere decir que se ha salido de la hiperinflación. Técnicamente, salir de la hiperinflación requiere 3 meses seguidos por debajo del 50%. Y bueno, una vez que el país está entrando en una relativa, comillas, normalidad, es decir, al menos la ciudad capital, ya los precios vuelven a tomar su senda que traía el mes de febrero. Así que esto no quiere decir que se salió de la hiperinflación. Esto lo que quiere decir es que el apagón fue tan grande que hubo un impacto sobre la variación de los precios y sobre la medición de los mismos. ¿Qué otros factores estuvieron afectando la variación de los precios? Bueno, obviamente la variación de la masa monetaria creció a una tasa menor. En las últimas 8 semanas ha habido una disminución en la emisión de dinero. En segundo lugar, está afectando la variación de los precios, el tipo de cambio. Y el tipo de cambio está siendo afectado por el encaje legal. El encaje legal ha restringido de una manera radical el crédito en Venezuela. Se ha acabado el crédito del sector financiero, del sector bancario, hacia el sector comercial. Eso ha hecho que no haya bolívares demandando dólares, lo que ha obligado a las empresas a vender dólares, inyectar dólares al sistema, y eso ha hecho pues a no haber bolívares, a haber muchos dólares, debido a que las empresas están ofreciendo dólares para conseguir bolívares. El tipo de cambio se ha mantenido estable durante todo el mes de marzo, por primera vez en por lo menos 4 años que esto ocurre. Es decir, el tipo de cambio estuvo fluctuando alrededor de 3.600, 3.700, y eso evidentemente afectó la variación de los precios. Y bueno, eso ha generado un efecto sumamente negativo, porque la economía se ha contraído aún más. Es decir, esta contracción de la masa monetaria, que es positiva, aunque no es una contracción no es suficiente para acabar con la inflación ni con la hiperinflación, pero esto ha generado una contracción muy fuerte en la actividad económica, con lo cual tenemos una variación de precios menor, pero una profundización aún más importante de la actividad económica. Y por eso entonces vamos a hablar del índice de actividad económica también, que es el segundo índice que queríamos presentar el día de hoy. Es un índice que nos permite simular o predecir el desempeño del PIB, que también es una cifra que está secuestrada en el Banco Central. Y tenemos que entre el segundo semestre del año 2018 y el segundo semestre del año 2017, la caída de la actividad económica es de 37,17%. Esto es algo, bueno, superior en un solo año a lo que ocurrió en Cuba durante el periodo especial que duró 3 años. Esto es superior a la contracción que sufrió la Unión Soviética al momento del colapso. Es decir, esto quiere decir que el ingreso, la producción y la riqueza del país se destruyó en 37% en apenas un año, y esto es sumamente grave. La explicación más importante de esta variación tiene que ver con la caída de la producción petrolera, que viene en picada y que sigue cayendo en este primer trimestre del año. Y esto implica que mientras Nicolás Maduro ha estado ejerciendo el poder desde el segundo semestre del año 2013 hasta el segundo semestre del año 2018, la destrucción de riquezas es de 55,17%, lo cual ubica a Venezuela entre los peores colapsos económicos de la historia, atribuidos a causas humanas, en este caso a un modelo fracasado, al modelo socialista del siglo XXI.
El país sigue, por tanto, en hiperinflación y el país sigue viendo una implosión económica que se está reflejando y que se está profundizando con la crisis de servicio que se ha vivido con los cortes y los apagones eléctricos, que fueron 5 apagones eléctricos durante el mes de marzo, apagones que afectaron a algunas regiones prácticamente durante todo el mes y que evidentemente tuvo un impacto sobre las variables macroeconómicas que estamos hablando. Ahora, teniendo en cuenta estas consideraciones que usted ha hecho, la gente o las personas, en este caso las empresas, para tratar de mantener el capital humano que actualmente tienen que utilizar más dólares para los incentivos de salarios o las compensaciones salariales debido al tema de que no aumenta la variable en bolívares con respecto al dólar. Que no hay bolívares, sí, exactamente. Lo que ha ocurrido es que no hay bolívares, entonces las empresas que normalmente tienen líneas de crédito con el sistema bancario, ya estas líneas de crédito están más restringidas y tienen que, pues, muchas veces o cerrar algunas empresas, disminuir su actividad o tener que usar sus dólares. Eso no es inversión, porque bueno, si están trayendo dólares para inversión sería algo muy positivo en Venezuela. Esto es para mantener el negocio y esto es sumamente negativo, porque al no haber un sistema financiero no te puedes apalancar. Y el apalancamiento, que es que tú vas al sistema financiero para seguir funcionando, es una variable dinamizadora de la actividad económica. En este caso, al haber una contracción tan fuerte debido al encaje legal, hace que la dinamicidad de la economía se pierde. Y bueno, eso vemos que la economía prácticamente la conclusión tuvimos el mes de marzo un país parado. Hubo un paro de un mes y eso se reflejó en todas estas variables que estamos hablando. Diputado, volver un poco también a tocar el tema de la dolarización, porque vimos que los apagones de alguna manera terminaron de legalizar el pago de productos en dólares. Sí. ¿Esto también influyó en el hecho de en cuánto cerró el mes de marzo? Sí, totalmente, porque se perdió el sistema de pagos. El sistema de pagos quiere decir, bueno, que tú tienes una tarjeta de débito, tienes un punto de venta, tienes una tarjeta de crédito o tienes la posibilidad de hacer transferencias. Al no haber sistema de pagos, eso afecta evidentemente los precios y cómo se forman los precios. Entonces, muchos de los precios se terminaron formando en moneda extranjera, en dólares. Entonces, en el mes de marzo podemos concluir que hubo un incremento en la dolarización de facto que vive la economía venezolana. Bueno, eso es una experiencia que vivieron todos los venezolanos y una experiencia sumamente excluyente porque la gran mayoría de los venezolanos no tiene acceso a dólares. Por lo tanto, esa gran mayoría de venezolanos quedó excluida de la posibilidad de transar, de comprar productos. Bueno, sabemos que hasta el servicio de agua potable se dolarizó, los alimentos se dolarizaron y prácticamente pues fue permitido en todo el país y se empezaron a hacer muchas transacciones en dólares y de hecho esas transacciones se mantienen. Hay muchos lugares que empezaron a aceptar y mantienen la aceptación de dólares, con lo cual es el proceso que indica que seguimos una hiperinflación, el bolívar está siendo despreciado por el ciudadano y se está moviendo hacia otra moneda que le permita no solo ahorrar o no perder el valor de la moneda, sino que le permita hacer transacciones, porque el bolívar durante el mes de marzo, sobre todo en regiones como el Zulia, no era posible hacer transacciones en bolívares, sea porque no hay billetes o sea también porque no hay posibilidad de usar el sistema de pago. Diputado, el Fondo Monetario dio una proyección de contracción de 25%. ¿Ustedes manejan más o menos la cifra? ¿Creen que es más o menos? Sí, bueno, yo creo que va a depender en gran parte de la variable petrolera. Hay indicadores petroleros que indican, bueno, ya la OPEP ha dicho que la producción pudo haber caído 30% en lo que va de año. Podemos estar hablando de una contracción de 50% en lo que va de año. Y miren, en Venezuela lo que pasa con el petróleo es lo que pasa con la economía. Una proyección simple de cómo se desenvuelve el PIB de Venezuela es ver qué pasa con el petróleo. Si el petróleo cae 50% un año, posiblemente la economía se va a contraer en una proporción similar, digamos, haciendo una proyección simple. Y esto lo que nos indica es que el país no está en un colapso ya, está implosionando. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si no hay una recuperación económica, no hay manera de que se restablezca el servicio eléctrico, no hay manera de que se restablezca el servicio de agua potable, no hay manera de que se restablezcan los servicios públicos que los venezolanos están demandando. Es decir, todo esto forma parte de un efecto cascada. Un efecto cascada que nosotros tenemos que insistir que es un modelo de expropiaciones que empezó en el 2007, de confiscaciones, de intervención de los precios, de controles, de criminalización de la actividad económica, que lo que estamos viendo actualmente es la implosión de un modelo que viene colapsando hace tiempo. Y eso tiene 3 manifestaciones, ese modelo que fracasa. Los servicios públicos que colapsan, la economía que implosiona y la emergencia humanitaria compleja con todos los problemas que sabemos sociales que existen. También
Francisco Torrealba dijo que es posible que en mayo haya un nuevo aumento de salarios. ¿Cómo impactaría con la inflación que ustedes están? Sí, mira, los salarios, el salario mínimo en Venezuela, y lo ha señalado el diputado Guerra, no va a detenerme porque di una rueda de prensa el lunes sobre ese tema, pero el salario mínimo en Venezuela es un salario de hambre. La empresa privada no usa esos salarios porque si lo usase no podría retener el capital humano que tiene. Digamos, el salario medio de la empresa privada es muy superior. Aquí la gran preocupación es el sector público. El sector público mantiene unos salarios de alrededor de 4 o 5 dólares que no le permiten a una familia, por supuesto, consumir las mínimas calorías necesarias para la subsistencia de una persona ni de su familia. Y por eso hace falta pues, un ajuste total de la economía. Y lo que yo sí puedo agregar es que mientras dure este periodo de esa usurpación, se requiere la ayuda humanitaria de manera masiva. Si no, no hay manera de enfrentar esta situación tan grave que está viviendo el pueblo venezolano, que no tiene medicinas, que no tiene alimentos y que no se puede resolver pues, sino con medidas estructurales que requieren, bueno, todo lo que está reflejado en Plan País, no me voy a detener en eso, pero que requiere una atención integral del mismo. ¿Cuáles son las proyecciones, digamos, nacionales, entendiendo que hay un plan de racionamiento eléctrico en la mayoría de los estados, a excepción de 4? Sin embargo, ayer volvimos a ver un nuevo apagón. ¿Cuáles serían esas proyecciones? Porque además son estados ganaderos, son estados empresariales, industriales. ¿Cuál es la proyección después de estos primeros? Bueno, de contracción económica. Miren, yo esta mañana daba una entrevista, es injustificable los daños, por varios motivos, ¿no? Obviamente la producción petrolera, yo vi gráficos de que la producción llegó el 8 de marzo a 500.000 barriles. Esto es sumamente grave. Y tenemos pues fuentes secundarias, la OPEP, que la promedió durante el mes de marzo 700.000 barriles. Esto está reflejando algo catastrófico, ¿no? Estamos hablando de que cada día que se pierde, hay de estimaciones entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de pérdida de PIB, que pueden ser 4 o 5 puntos del PIB, los apagones del mes de marzo. Si eso se mantiene, pues bueno, la economía estaría devastada por completo. Pero hay muchas otras pérdidas que el ciudadano entiende, que no tiene que ir con el PIB, sino cuánta gente que yo me he encontrado recorriendo el estado Miranda que se le quemó el televisor, se le quemó la nevera, no tiene manera de comprar el compresor, de reparar el motor. Es decir, aquí hay unas pérdidas incuantificables de millones de venezolanos que han perdido sus artefactos, que han perdido sus neveras, que no pueden almacenar alimentos, que se le ha podrido la comida. Entonces, esto ya excede lo económico, no contando ya las víctimas humanas que ha tenido todos estos apagones, personas que han muerto en hospitales, personas que mueren en una parada de autobús. Y sabemos que no están muriendo de viejos, están muriendo de que le falta la medicina, están estresados, están hipertensos, tienen problemas, no tienen solución a los problemas. Y en ese sentido, Gabriela, yo digo, bueno, que 4 o 5 puntos del PIB es algo poco sensible, o sea, no refleja la pérdida profunda para el pueblo venezolano, y por eso la pérdida de estos apagones es inconmensurable en bienes y en vidas. No hay manera de cuantificarlo en este momento. Sí. En el entendido de que de los 33 días de crisis eléctrica que inició el 7 de marzo, 11 de ellos han sido decretados oficialmente como no laborables, ¿cuánto significa en pérdida por día? Sí, alrededor de 500 millones de dólares aproximadamente diarios, 500 millones de dólares diarios. Esto quiere decir que 2 días son 1.000 millones de dólares. Por eso la cifra de 5.000 millones de dólares es 10 días, ¿no? Pero bueno, hay estados que perdieron más, hay estados que perdieron menos. Esto es una proyección lineal, simple, no entrando a los detalles. Recordemos que esa labor de detalle tiene que hacer el Banco Central con la estimación del PIB. Nosotros lo que hacemos son estimaciones que más o menos tratan de describir lo que está viviendo el pueblo venezolano, pero como decía anteriormente, lo que uno describe aquí en números y cifras se queda corto con la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Nosotros no solo entramos en la oscuridad, sino en una edad oscura, porque este problema no se va a resolver. Este problema no se va a resolver hoy, mañana, con unas cargas eléctricas, con un plan de racionamiento. Esto es un problema estructural. Esto es un problema de un modelo que no funciona, que así ha sido en todos los países. Un país que tiene las reservas, Puerto Ordaz tiene más agua que cualquier ciudad del mundo, 2 ríos la atraviesan y no tiene agua. Un país que tiene la reserva hídrica como la de Venezuela y no tiene electricidad. Un país que tiene las reservas petroleras más grandes de petróleo y no tiene gasolina. No en Caracas, estamos hablando de los estados andinos, los estados del estado Zulia. Un país que tiene las segundas reservas más grandes de gas, el hemisferio occidental, y no tiene gas doméstico para la familia venezolana. No en Caracas, sino en el interior. Estoy hablando por todo el país. Entonces, esto es un problema sistémico
que no se resuelve, sino, bueno, como sabemos, con una ruta política que no voy a hablar acá, pero que requiere un cambio radical del modelo político para que haya un cambio radical del modelo económico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchachos, y disculpen los problemas. Bien, escuchado entonces las declaraciones del diputado Ángel Alvarado, dando las proyecciones económicas de este último mes y pues aseguraban que las pérdidas económicas por el apagón superan o diariamente es de 500 millones de dólares y también reiterando la caída de la producción, el Producto Interno Bruto, proyecciones dadas por el Fondo Monetario Internacional. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Razón para BPI TV.